Continuamos con nuestro curso de cálculo integral. Bien, del cálculo integral vamos a ver el tema de la integral indefinida. Veamos, jóvenes, cuál es el problema que nos presenta. Dice ahí, encontrar una función que tenga como primer derivada. Entonces, este ya es un problema, no es un ejercicio. Contiene un contexto. Ahí está. La primera derivada de la función que vamos a encontrar es igual a la raíz cuadrada de 4x menos 6. Y además nos establecen que su valor debe ser 20 cuando x sea igual a 2. Para resolver ese problema debemos de considerar que el cálculo integral es la operación contraria al cálculo diferencial. En el cálculo diferencial, a una función la sometemos a la derivación y obtenemos la primer derivada. En el cálculo integral es lo contrario. A la primera derivada la sometemos a la integración y obtenemos la función, la llamada primitiva o antederivada. Es decir, en pocas palabras, lo que vamos a tener que hacer para obtener una función, como nos lo están solicitando, lo que tenemos que hacer es integrar su derivada, que es esta. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver. Entonces nos piden que integremos la derivada. ¿Qué vamos a hacer para integrar esa expresión? Lo primero que siempre hemos hecho en los ejercicios anteriores es quitar la raíz con un exponente fraccionario. Ya nos queda con un exponente fraccionario, un medio. Una vez que hemos realizado lo anterior, observamos qué fórmula podemos aplicar para integrar esa expresión. Y viendo nuestro formulario, pues concluimos que la fórmula que podemos aplicar es la 5, donde dice que v a la n por el diferencial de v es igual a v a la n más 1 sobre n más 1 más c. Bien, eso implica entonces que todo lo que está dentro del paréntesis es v. El exponente n es un medio. Bajo esas circunstancias vamos a hacer nuestro cambio de variable. Veamos. V es igual a 4x menos 6 y n vale un medio, como se establece en la fórmula. De ahí derivamos v y obtenemos que la derivada de v es 4 veces el diferencial de x. Pero como en nuestra integral tenemos diferencial de x nada más, pues en esta expresión debemos de tener nada más diferencial x. Es decir, este 4 lo tenemos que pasar del otro lado. Y si está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Pues va a pasar dividiendo. Vamos a ver. Ahí está, dividiendo. Diferencial de v sobre 4 es igual al diferencial de x. Ahora sí ya podemos sustituir, en esas circunstancias ya podemos sustituir los iguales por los iguales. Y entonces en lugar de poner todo el paréntesis, vamos a poner v. Y en lugar de poner diferencial de x, vamos a poner su equivalente que está aquí. Ese es el equivalente. Veamos cómo nos queda la expresión. Ahí la estamos viendo. Dice, integral de v a la n por el diferencial de v sobre 4. Bien, esta constante la sacamos de la integral, como nos lo han dicho las propiedades de la integración, quedándonos así, un cuarto del integral de v a la n por el diferencial de v. En esas condiciones ya podemos aplicar la fórmula 5. La aplicación sería el 1/4 que ya lo tenemos desde antes y que multiplica v a la n más 1 sobre n más 1. Sustituyendo, vamos a sustituir. ¿Cuánto vale v y n? Bueno, n empezamos con n vale un medio, más 1 sobre un medio más 1, más la constante de integración, más la constante de integración. Esto nos va a dar que es 1/4 que ya teníamos, que multiplica a v elevado a la 3 medios entre 3 medios. Bien, ahora vamos a trabajar estas expresiones. Esta dividida entre esta. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a ver nada más el coeficiente de v.
el coeficiente de v es 1 y si lo ponemos sobre 1 no causa ningún problema. Bajo esas condiciones ya podemos establecer nuestra fracción compleja y multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Si hacemos eso, nos va a quedar lo siguiente. Veamos cómo nos quedó. Entonces tenemos un cuarto, el producto de extremos es 2, el producto de medios es 3. Por v ya sustituimos el valor de v a la 3 medios más la constante de integración. Ahora realicemos el producto de 1 por 2 y 4 por 3 y su respectiva reducción. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que es igual a 4x menos 6 elevado a la 3 medios sobre 6, más la constante de integración. Pero recordemos que tiene un contexto, que este no es un ejercicio, es un problema. Y nos dice que esa función, que la podemos expresar de esta manera, quitando el exponente fraccionario, convirtiéndolo a raíz, que esa función tiene un valor, dice, pero se sabe que la función, esta ya es la función. Lo que acabamos de obtener, esta es la función. La primitiva. F mayúscula de x, la antiderivada. Esa función vale 20, siempre y cuando x adquiere un valor de 2. Pues vamos a plantear esa situación. Entonces nuestra nuestra función, el resultado de la integración, lo vamos a igualar a 20, incluido la constante de integración. Toda la expresión la igualamos a 20 porque nos lo dicen que vale 20, siempre y cuando x valga 2. Entonces lo sustituimos. Aquí ya en lugar de 4 por x, ponemos 4 por 2. Sustituimos, realizamos todas las operaciones que están aquí indicadas y nos queda 0.4714 más c. De ahí despejamos el valor de c y nos da un valor 19.52. Bien, con este valor de c y en esta función que es la antiderivada, que es la función primitiva, hacemos las respectivas sustituciones, quedándonos de esta manera. F de x es igual a la raíz cuadrada de 4x menos 6 elevado al cubo sobre 6 más 19.5286. Espero les haya servido. Gracias, jóvenes.